Ok, buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Pues vamos a continuar con el contenido de esta clase. Decidí esta parte darle un poco más de tiempo, digamos que íbamos un poco acelerados quizá, ¿verdad? Esta parte tiene bastantes detalles, voy a tratar de explicarle con mayor detalle posible. De hecho, estaba bien tentado a no darlo tal como lo plantea aquí el autor, no pasarme a cómo lo dan en el libro viejo, de la manera más teórica. La ventaja es que de esta manera teórica, como que se hace en general, y esto que se hace aquí solo es un caso particular de eso general. Es más o menos lo que se hace después aquí también, solo que sería como cambiar radicalmente la forma en que hemos estado dando la clase, entonces mejor seguir así como veníamos, ¿no? Entonces recuerden que estábamos con la parte esta de clasificación de sistemas dinámicos en el plano, ¿verdad? La que hacíamos anteriormente era básicamente, se resumía en esto, ¿verdad? Que era una cuestión de, en términos de trazas y determinantes, decir, ¿verdad? Cómo era la forma de los puntos de equilibrio del sistema. Era ventajoso, ¿verdad? Porque las matrices son pequeñas, solo son de 2 por 2, entonces estas trazas y determinantes son rápidas y fáciles de calcular. Y en base a eso, pues entonces ya se tiene si, qué tipo de punto de equilibrio es el que tenemos, ¿verdad? Eh, lo único es que ya como después queremos generalizar, ¿verdad? Irnos a sistemas de orden superior, ya no es tan conveniente, ¿verdad? Porque ya con solo el determinante ya no es tan simple de calcular, aunque pues lo podemos hacer con un software, pero si se ponen a pensar incluso con el programa, escribir una matriz grande, escribirla ya no es que es complicado, sino que toma su tiempo, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido, fíjense que conviene más verlo desde un punto de vista más abstracto y decir, ok, según las condiciones tal, del teorema tal, entonces esto va a ser un punto de silla y solo de observar esas condiciones, que más que todo tienen que ver con cuestiones de continuidad. Muchas veces pues es más fácil, quizás por la formación que ustedes ya tienen de otros cursos, probablemente sea más fácil decir tal función es continua que escribir una matriz en un programa para que me calcule el determinante, ¿no? Si es una matriz muy grande, por ejemplo, ¿no? Así que aunque esto, en este caso pequeño, es bien conveniente, porque todo se hace bien rápido, para sistemas de orden superior no es tan conveniente, ¿verdad? No por los cálculos en sí, sino quizás por la cuestión de la escritura, ¿verdad? De pasarle la matriz al programa para que me dé esta información. Entonces, por eso queremos tener un punto de vista como más abstracto, como les digo, que es lo que se hace en esta otra clasificación. Déjenme recordar exactamente, habíamos comenzado un poco con eso, ¿verdad? Creo que solo habíamos definido lo de los homeomorfismos, pero déjenme asegurar bien. En la presentación anterior, bien, por aquí. Okay. Y recordamos esta notación, ¿verdad? Que representaba soluciones de sistemas de ecuaciones en el punto inicial tal, ¿verdad? Y esta notación también indica que esas soluciones dependen del tiempo, ¿verdad? De t, o de la variable t, ¿verdad? Si no representan necesariamente tiempo. Aunque aquí se interpreta normalmente así, ¿verdad? Y entonces esta notación indica que las soluciones del sistema dependen de la variable S independiente y de la condición inicial que tenga el sistema, ¿verdad? Recuerden que esto representa la solución en este caso estamos resolviendo de sistemas de la forma así, ¿verdad? X' igual a A por X.
Entonces, esto representa la solución del sistema x' igual a por x, ¿verdad? Con la condición inicial x0 en t igual a 0, ¿verdad? O sea, esto de aquí, ¿verdad? O más específicamente así, ¿verdad? Que x evaluada en 0 es x0, ¿verdad? Y lo único que, pues, representándolo de otra manera. Este tipo de notaciones son convenientes para algunas cosas, para otras cosas, pues, a veces enredan un poco la cuestión, ¿verdad? Pero tengan en mente que este phi, porque vamos a hacer varios cálculos con este, representa la solución del sistema en el punto inicial x0, ¿verdad? Y esa condición inicial, recuerden que hay condiciones iniciales que no necesariamente se evalúan en 0, ¿verdad? Podría ser x1, x evaluada en 1 igual a algún vector, ¿verdad? Pero son en 0, ¿verdad? Las condiciones que interesan aquí. También siempre pensando en la cuestión de la interpretación con respecto a tiempo, ¿verdad? Definimos esto, ¿verdad? Desde cuando dos sistemas son conjugados, para decirlo más corto, y es que había un homeomorfismo, ¿verdad? O sea, una función continua entre los dos que tomaba soluciones de uno de los sistemas y las mandaba a soluciones del otro sistema, ¿verdad? Que eso matemáticamente pues se describe mediante esta igualdad. Noten que este tipo de propiedad son propiedades, bueno, en este caso topológicas, pero son propiedades de esas parecidas a cuando uno estudia homomorfismos o isomorfismos o cuestiones así, ¿verdad? Que es como para comparar dos tipos de espacios en general y en este caso, pues dos tipos de sistemas. Entonces, la idea general es que nosotros queremos ver que, por ejemplo, los sistemas que de repente son de esta forma, el espiral sumidero o este es fuente, ¿verdad? De espiral fuente, van a ser, los dos sistemas van a ser conjugados en ese sentido, esa definición. O sea que existe una función que es un homeomorfismo, o sea que es continua, con inversa continua también, y que además satisface esa propiedad como de, podríamos llamarle como de compatibilidad, ¿verdad? Entre los sistemas, en las soluciones de los sistemas, ¿verdad? O sea, no solo ocupamos que los espacios en sí sean topológicamente equivalentes, que eso me da la cuestión de ser homeomorfo, ¿verdad? Sino que también que haya alguna relación entre las soluciones del sistema, que realmente es lo que más nos interesa, ¿verdad? Si solo tuviéramos el hecho de que es un homeomorfismo, pues eso ya lo sabían ustedes de topología, ¿verdad? Que R2 pues es homeomorfo a sí mismo, ¿verdad? Lo único es que no solo de una manera, pueden haber diferentes formas de ver eso, ¿verdad? Recuerden que aquí en términos de la topología no hay que meterse mucho diciéndolo así, en lenguaje común, no hay que meterse mucho a rollo con eso porque la topología que se analiza aquí solo es la topología usual de R, ¿verdad? O sea, no es cuestión de estar cambiando topología, ¿verdad? Aunque de cierta forma, si se ponen a pensar cuando se hacía, yo creo que en esta presentación que mostrábamos, no, era en una anterior, cuando hacíamos un cambio de base de un sistema a otro para mandarlo a la forma, eh, a la forma canónica, ¿verdad? La matriz, pasaba que se deformaban las soluciones, ¿verdad? Eso de cierta forma tiene que ver con cambiar la topología, ¿verdad? Pero en esos términos no nos metemos, ¿verdad? En la cuestión de topología, aunque aquí pues está implícito eso, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a ver es que para estos sistemas existe una función de este tipo y que satisface esta propiedad. Y entonces hay que probar no solo que la función es continua, sino que tiene inversa y es continua y que además satisface esta propiedad, ¿no? Entonces eso tiene muchos detalles, voy a tratar hay muchas cosas, perdón, como siempre pasa que el autor hay muchas cosas que solo las dice, pues uno las tiene que comprobar, hay otras cosas que sí son evidentes o que de verdad no solo es de ponerse a escribir, ¿verdad? Y ya salen. De hecho, fíjense que este ejemplo
conviene analizarlo un poco, que la vez pasada, aquí creo que solo les dije, sí, no escribí nada sobre eso aquí, de hecho, creo que solo les dije para sistemas de uno por uno, pues pueden ver este ejemplo, como creo que los mandé a leerlo, ¿no? Fíjense que sí conviene ver un poco algunos detalles. Lo que se tiene aquí es dos sistemas, entre comillas, pero de uno por uno, ¿verdad? Entonces, uno quisiera ver que estos dos son topológicamente conjugados o conjugados, ¿verdad? Para abreviar. Entonces, los flujos, como habíamos dicho, pues aquí se observa claramente, ¿verdad? Estas ecuaciones tienen como soluciones exponenciales de este tipo, ¿verdad? Con constantes arbitrarias aquí. Pero si la condición inicial es x de 0 igual a x sub 0, entonces la constante me queda precisamente el valor ese de la condición inicial. Así que aquí vemos que la notación esa solo es una forma diferente de representar las soluciones del sistema, ¿verdad? Lo único es que como aquí solo es una sola ecuación, pues solo es una función, ¿verdad? Pero si fuera un sistema de 2 por 2, este flujo phi va a representar un vector con dos componentes, ¿verdad? En la primera componente, la solución de la primera de las funciones, bueno, estos vectores x, cuando son sistemas, ¿verdad? Normalmente representan x de t y de t, ¿verdad? Déjenme escribir por acá. En el caso de un sistema, pues sería una cuestión así, ¿verdad? X igual a x de t, y de t, ¿no? Y entonces, ese flujo phi, ¿verdad? Así como en ese ejemplo, de tx0, realmente se escribiría algo así, ¿verdad? Phi de t, x0, podríamos dejarlo así, ¿verdad? Como x0, pero x0 realmente es un vector de este tipo, ¿verdad? Sería un vector solo que ya con dos valores específicos. Entonces podríamos escribirlo así, por ejemplo, para no escribirlo así como columna, podríamos escribirlo así, x0, y0, que sería pues una condición inicial, ¿verdad? Esto representaría que la función x, ¿verdad? O sea, esta, evaluada en t igual a 0, tiene que satisfacer que me da x0 y me da y0, ¿verdad? Eso es lo que significa esta notación, ¿verdad? Es la solución del sistema, pues normalmente hemos trabajado con ¿verdad? X' igual a por X. Si esta es la solución, entonces esto representa esta solución, ¿verdad? O la solución, acuérdense que la solución general está en términos de constante, ¿verdad? Entonces, en términos de ecuaciones diferenciales, sería la solución particular correspondiente a esta condición inicial, ¿verdad? Y esto es lo que representa esta phi, eh, esta función phi, ¿no? Eso hay que tenerlo, como les digo, en mente porque muchos de los cálculos y demostraciones están en términos de esta función y esta función phi. Siguiendo entonces, fíjense que aquí nos dicen, ok, queremos ver que estos dos son conjugados, entonces tenemos que definir una función que sea una conjugación. Entonces, fíjense, la función que nos dan es esta, ¿verdad? Que es una combinación, una función por partes, ¿verdad? Definida por partes. Aquí lambda 1 y lambda 2 son distintos de 0 y tienen el mismo signo. O sea que este exponente aquí es positivo, ¿verdad? Que tienen el mismo signo. Entonces esto podría ser algo como una raíz cuadrada, ¿verdad? Por ejemplo. Fíjense, aquí nos dice, bueno, esto sin probarlo nos dice, bueno, este es un homeomorfismo. Podríamos ponernos a ver, ¿verdad? Como son funciones potencias, pues estas van a ser cuestiones como, o una de dos, ¿verdad? Como las raíces, que son cuestiones así, ¿verdad? Dependiendo del índice de la raíz, pues son más achatadas o más como planas, ¿verdad? Cuando es una raíz con índice grande, qué sé yo, raíz décima. Entonces, si la raíz cuadrada es así, entonces la raíz décima se va poniendo así, ¿verdad? Como más como cuadradita, ¿no?
pero tienen como que la misma forma, ¿verdad? Las mismas propiedades. Entonces, noten que esta función, si la vemos como, supongamos que es esta, ¿verdad? Raíz décima. La vemos como una sola, definitivamente esta no va a ser un homeomorfismo entre R y R, ¿verdad? En todo caso, podría serlo entre los reales positivos y los reales positivos. Aquí en la definición, noten que se incluye todo el espacio, ¿verdad? En este caso, que son matrices de 2 por 2, o sea, sistemas de 2 por 2, la función tiene que ser un homeomorfismo entre R2 y R2. Entonces, en este caso, que son sistemas de 1 por 1, tiene que ser un homeomorfismo entre R y R. O sea que solo la raíz cuadrada no me sirve, ¿verdad? Porque sería en todo caso, me puede servir, es continua claramente en su dominio, ¿verdad? Es invertible, o sea, es 1 a 1, sobre, entonces tiene inversa, la cuadrática, ¿verdad? Aquí mismo, entonces, en el caso de la raíz cuadrada, ¿verdad? En el caso de la raíz décima, x a la 10, ¿verdad? Y pues no hay problema con todas esas condiciones. El único problema sería que no me sirve como homeomorfismo en todo R, sería en este caso, ¿verdad? Que es lo que ocupa. Entonces, para eso, como que extienden la función y le agregan una parte en los reales negativos. Y noten que es casi la misma función, solo que como el real es negativo, pues se le toma valor absoluto para que esté bien definida, ¿verdad? Recuerden que estos exponenciales tienen restricciones ahí en su definición. Por lo menos, no todo, ¿verdad? Como si las vemos en términos de lo que les estaba diciendo, si fueran raíz cúbica, por ejemplo, no tiene esas restricciones, ¿verdad? Pero como esto en general simplemente son lambda 1 y lambda 2 con el mismo signo, pues este puede ser cualquier real, ¿verdad? Entonces puede pasar que sea un medio, por ejemplo, y si es un medio, entonces la raíz de un medio, ¿verdad? Si es negativo, entonces no va a estar definida. Entonces, para redefinirla, se hace que sea valor absoluto, para que sea positivo siempre, y se le pone el signo negativo, que eso lo que lograría es que, en este caso si fueran estas como raíces, me mandaría la función como algo aquí, ¿verdad? A la misma función, pero reflejada, ¿no? El signo negativo la define, ¿verdad? En esta parte de acá. Y el menos S afuera, pues la refleja, ¿verdad? Con respecto al eje X. Entonces, con eso como que se completa la función, ¿verdad? Para que sea una función no solo continua y biyectiva, sino en los reales positivos o no negativos, ¿verdad? Sino que sea en todo R, ¿no? Entonces, al añadir esa parte, eso en el caso de las raíces, ¿verdad? Pero en los otros casos, si este valor me queda mayor que 1, entonces la forma de esas gráficas van a ser en algunos casos como cuadrática, ¿verdad? X al cuadrado, X a la 10, se va achatando más, ¿verdad? Entre más grande se va achatando más. Si son fracciones eh, como 3 medios, cuestiones así, ¿cómo era la forma de esas? Parece que esas quedaban como con un pico, ¿verdad? Déjenme ver aquí en WordPress, ya que lo tengo abierto. Aunque este lo dejé aquí porque lo ocupamos, pero déjenme abrirlo en otra pestaña. Si queda algo como, por ejemplo, 3 medios. Creo que eran con picos esas gráficas. Ya no me acuerdo. Ah, no, quedan con la misma forma. O sea que las que quedan como con picos son como 2/3, ¿verdad? Fíjala, 2/3. Que eso se utiliza en cálculo normalmente como ejemplo de que una función continua no necesariamente es diferenciable. Y bueno, aquí solo me da la parte positiva, ¿verdad? Pero se puede definir en la parte negativa también y me queda esta misma curva, solo que reflejada hacia acá. Entonces, tiene un pico ahí en 0, 0 y es un ejemplo de una que no es diferenciable, ¿verdad? En ese punto. Pero sí es continua, ¿no? Bueno, podría ser este caso, de hecho, ahí, ¿verdad? Entonces, nuevamente lo que se le agrega es otra parte aquí, ¿verdad? En la parte negativa
del eje X y del eje Y, o sea, en el tercer cuadrante, para que la función esté definida en todo R y además que sea biyectiva, ¿verdad? Porque ya sabemos que es biyectiva aquí, ¿verdad? En los reales positivos, entonces si la redefinimos aquí abajo también, va a seguir siendo biyectiva en esta parte, o sea que va a ser biyectiva en todo R, ¿verdad? Y además noten que no solo, bueno, eso logra la cuestión de que sea homeomorfismo, ¿verdad? O sea, que la función sea biyectiva y que la inversa también sea continua. Bueno, sea biyectiva, sea continua y con inversa continua. La inversa, noten que pues sería prácticamente la misma, solo intercambiando el orden de los valores propios aquí, ¿verdad? O sea, pongo x a la lambda 1 entre lambda 2 y si hago la composición me va a quedar x, ¿verdad? O sea, tengo así, ¿verdad? Y igual a x a la lambda 1 entre lambda 2. Y entonces si defino otra al revés, f, x a la lambda 2 entre lambda 1. Entonces si uno hace la composición, ¿verdad? De las dos. Entonces sería así, ¿verdad? X a la lambda 2 entre lambda 1 elevado a la lambda 1 entre lambda 2, ¿verdad? Y entonces eso me queda X, ¿verdad? Y si lo hago al revés, si se fijan, si lo ponemos al revés, también, ¿verdad? Entonces, definitivamente que esta es la inversa de la otra, ¿verdad? Entonces, se saca la inversa en la parte esa positiva y se utiliza para redefinirla en la parte negativa, ¿verdad? O sea, la inversa sería esto con los valores propios al revés, aquí, ¿verdad? Y se utiliza esa misma aquí abajo, ¿verdad? Para definirla también en la parte negativa, ¿no? Noten que esto más que todo es para esos casos problemáticos como las raíces cuadradas que solo están definidas aquí, ¿verdad? En los casos, por ejemplo, si esto me quedara 3, no habría problema, ¿verdad? Ya x al cubo cumple todos los requisitos, entonces en ese caso podría utilizarla como, o más bien en ese caso lo que pasa es que me queda la misma aquí abajo, ¿verdad? Porque valor absoluto de menos x va a ser, en caso que es negativo, va a ser menos x, y con el menos se va a volver positivo, ¿verdad? Pero entonces solo es para casos problemáticos como raíces cuadradas o cuestiones así, ¿verdad? O incluso la misma cuadrática, que el problema de la cuadrática es que no es biyectiva, ¿verdad? Entonces, para arreglar también la cuadrática, o sea, funciones de este tipo, que tienen otra parte de aquí, ya no son biyectivas, entonces igual se le hace ese cambio para mandarla a esta parte negativa para abajo, ¿verdad? Y que sí sea biyectiva la función, ¿verdad? Entonces, eso es lo que arregla ahí eh, esa modificación que se hace. Entonces, noten que no es difícil de verdad ver que la función, estamos en R, ¿verdad? Entonces, podemos irnos solo con argumentos de puro cálculo para ver que las funciones estas son continuas, son biyectivas. La inversa también es continua, ¿verdad? Porque tiene esta misma forma. Y entonces lo que faltaría ver para ver qué es una conjugación es esta otra, que se satisface esta otra propiedad. Aquí para hacer para verificar esta propiedad es donde hay que tener claro la cuestión de qué es lo que significa la definición de esta phi, ¿verdad? Entonces fíjense, solo veámoslo aquí. Esto es como preámbulo para lo que queremos hacer en R2, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí evalúan H. Queremos ver que se satisface esta condición, ¿verdad? Que H en esto me da con la H aquí adentro, ¿verdad? Se puede hacer como evalúo esto primero, evalúo esto después y verifico que me dan lo mismo, ¿verdad? O se empieza con una y se trata de llegar a la otra, así como en las identidades trigonométricas, ¿verdad? Que es la zona de estrategias que se utilizan ahí. Entonces, fíjense, aquí se empieza con el lado derecho y se lleva al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Phi 1 es la solución de la primera ecuación. Por aquí deben de decir, ¿no? Sí. Phi J es la solución del sistema con el valor propio 1 y la otra con el valor propio 2.
O sea que sería la solución del primer sistema, entre comillas, ¿verdad? Y la otra, la solución del segundo sistema, con la condición inicial X0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa solución? En este caso se tiene concretamente, ¿verdad? Porque los sistemas son bien particulares, entonces yo puedo decir, esa solución es tal, ¿verdad? En particular. Puede ser que no, si se está trabajando de manera general, pues no necesariamente se va a atender esto y simplemente se trabaja con esta expresión, ¿verdad? Que en general es lo que es un poco más enredado. Si uno ya tiene las soluciones, pues es simplemente de sustituir, ¿verdad? Y eso va a pasar cuando estemos trabajando con las matrices conjugadas de las que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? No fue en la vez antepasada, ¿verdad? Pero bueno, en la nueva presentación las puse por aquí algunas de ellas. Por ejemplo, estas. Noten que cuando tenemos estas matrices, nosotros podemos decir concretamente cuáles son las soluciones al sistema, ¿verdad? Entonces, un poco de la estrategia aquí va a ser que, bueno, si la matriz no está en la forma canónica de esta, ¿verdad? Estos serían los casos complejos, este de aquí es complejo, ¿verdad? Y estos serían reales repetidos, reales distintos. Bueno, uno de ellos, ¿verdad? Y entonces, para estos casos particulares, nosotros podemos decir concretamente la solución a este sistema con esta matriz es tal, ¿no? Por lo menos para esto, ¿no? Entonces, va a ser más o menos como lo que pasa aquí, ¿verdad? Bueno, por lo menos para ese caso yo puedo calcular las soluciones y entonces puedo hacer explícitamente la verificación de que algo que definí satisface esa condición, ¿verdad? Entonces, esto, recuerden, representaba la solución del sistema con la condición X0, que está de aquí. H, pues está definida de esta manera, ¿verdad? Aquí noten que aquí se está considerando para el caso positivo, ¿verdad? O sea, se está asumiendo que es esta la expresión. Si es negativo, sería en esta otra, que va a ser bien similar al final, ¿no? Entonces se sustituye, se simplifica y notamos que esta de aquí es la solución del otro sistema, ¿verdad? Este de acá, vamos a ver. Pi2 sería la solución de este de acá. Aplicado en T. H. Bueno, si aplicamos H a la solución, noten que si sustituimos esto aquí, este exponente lambda 2 entre lambda 1 no solo va a venir al exponencial, sino que va a venir también al X0, ¿verdad? Y pues por eso se sustituye con la solución del otro sistema, ¿verdad? De manera entonces que aquí este es un ejemplo de cómo se verifica la condición esa de conjugación, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, debí haberlo mencionado en la clase anterior, pero bueno, no lo mencioné, entonces así por lo menos rapidito para tener una idea de más o menos cómo es la estrategia para comprobar que dos sistemas son conjugados. Claro, en el caso de 2×2, pues van a haber algunos cambios, ¿verdad? Como, por ejemplo, esta función, una función así ya no me va a funcionar porque esta función va de R en R. Entonces, según la definición, si es un sistema de 2×2, la función esa tiene que ser de R2 en R2. Entonces, ya con eso, pues definitivamente cambia la cosa, ¿no? Ok. Veamos entonces el primer caso, que de hecho es bien parecido. Recuerden que esto es una continuación de la clase anterior prácticamente. Y bueno, como quiero hacer bien detallado esto, no creo que termine hoy. Me va a tocar hacer un video aparte para poder terminar. Entonces, fíjense, lo que queremos comprobar es que, bueno, este solo es un nombre, ¿verdad? Que si una matriz es tal que sus valores propios solo tienen parte real, si ninguno de sus valores propios tiene parte real 0, se le llama hiperbólica. Y entonces que los sistemas que tienen matrices hiperbólicas son conjugados. O sea que existe alguna función como en la definición, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, aquí en este teorema, si nosotros nos ponemos a pensar,
Eh, lo que dice la condición principal aquí es que tiene que tener la misma cantidad de valores propios con signo positivo, con signo negativo, perdón. Y de hecho, aquí creo que me faltó decir que es la parte real, ¿verdad? Con signo negativo. Entonces, si se ponen a pensar, parte real con signo negativo puede incluir, si pensamos en las formas canónicas aquellas, por ejemplo, este caso, ¿verdad? Que en este caso sería valores propios reales distintos, ¿verdad? Perdón, iguales, y ambos pueden ser el mismo negativo, ¿verdad? Pero podría ser un caso de estos complejos donde el valor propio sea pues complejo y que la parte real esta alfa sea negativa. Nosotros anteriormente estos dos sistemas los consideramos como diferentes, ¿verdad? Porque en el caso de los complejos me quedaban espirales o centros, ¿verdad? Y en el caso de estos valores propios reales me quedaban sumideros o fuentes, ¿verdad? En términos de las gráficas esta, ya que la tenemos por aquí, estos serían los casos complejos, ¿verdad? Y estas opciones serían en los casos reales, estos de acá. Pero entonces, en este teorema, por ejemplo, nosotros no estamos diferenciando, por ejemplo, entre una espiral fuente y una fuente real, llamémosle, ¿verdad? Digamos que esta es una fuente real y esta es una fuente compleja, ¿verdad? Entonces, ahí nos está haciendo una diferenciación y eso tiene que ver con lo que les decía la vez pasada, que cuando definimos, creo que fue por aquí, cuando definimos la cuestión esta de la conjugación, las soluciones al final, lo que le interesa a uno es ver cuál es el comportamiento que tienen como que al final, ¿verdad? O sea, cuando t tiene infinito, por aquí lo había dicho, ¿verdad? Interesa más el comportamiento final de las soluciones, ¿verdad? No tanto cómo empiezan. O sea, puede ser que, por ejemplo, un conjunto de soluciones empiecen de una manera bien, qué sé yo, arbitraria, pero si al final se van volviendo como una espiral, pues entonces digamos que eso es lo que más interesa y siempre lo clasificaríamos como espiral, ¿verdad? De repente uno quisiera como, qué sé yo, ilustrar eso. Sería de repente una cuestión así, ¿verdad? Que tenemos soluciones que al final sí se van comportando como espiral, pero que puede ser que al inicio tengan cualquier tipo de comportamiento, a saber de cualquier forma, ¿verdad? Pero no me interesa tanto ese comportamiento al inicio de las soluciones, sino el comportamiento que tienen al final. Y entonces, aunque este sea feo, digamos, siempre lo consideraríamos como una espiral, ¿verdad? Porque el comportamiento que tienen en el infinito sería esto, que se van a hacer, bueno, aquí interesa una flecha, ¿verdad? Sería que se van acercando a, se van acercando a cero. Entonces, aunque sea feo, también lo consideraríamos del mismo tipo que este de acá, ¿verdad? En ese sentido, noten que es como más completa la clasificación esta que la anterior, porque digamos que este tipo de situaciones donde podrían empezar de manera extraña las soluciones, no se consideraban en los casos anteriores, ¿verdad? Solo, en todo caso, lo que pasaba es que podía ser que la espiral estuviera deformada, ¿verdad? Y ese era el tipo de cosas que se consideraban antes, pero en estos términos que les estoy hablando, digamos que esta espiral, aunque esté deformada, siempre es bonita, ¿verdad? Tiene un comportamiento ahí que, que es como bien parecido a este de acá. Y este no, ¿verdad? Al inicio pues, empiezan bien feo las soluciones, incluso puede ser que una de ellas sea una recta por algún lado, alguna cuestión así, ¿verdad? Pero si en el infinito se van comportando como espirales, pues no va a haber problema, ¿no? Y siempre el punto lo clasificaríamos como punto crítico, eh, que en este caso ya no vamos a decir tanto espiral, sino que es un sumidero, ¿no? Ok, eh, siguiendo entonces, estábamos aquí con este teorema, entonces para la prueba, que de hecho ahí fue donde me quedé la vez pasada, la prueba se divide en diferentes casos, ¿verdad? Aquí les dejé que lo íbamos a discutir en esta, que es la siguiente clase. Y hay que recordar que podemos asumir que el sistema tiene una matriz en forma canónica, ¿verdad? Si no la tiene, pues entonces lo primero es llevarla a la forma canónica, ¿verdad?
Entonces, ya vamos a suponer que ya hicimos eso, ¿verdad? Que la matriz está en alguna de las formas canónicas, ¿no? Entonces, en el primer caso, suponemos que tenemos entonces dos sistemas. Fíjense que esto está bien relacionado con el ejemplo ese que les decía y por eso es que les dije que sí valía la pena verlo con un poco de detalle. Entonces tenemos el caso de que tenemos dos sistemas tal que sus valores propios tienen este comportamiento. Cada uno de los sistemas. Aquí ya tengo un error aquí. Entonces, debe ser mu sub i. O sea que para el sistema 1, el lambda 1 y mu1 son los valores propios y uno es positivo, ¿verdad? El otro es negativo. Pero fíjense que, déjenme revisar el libro, no sé si es que ahí yo copié algo mal también, porque ese primer teorema solo habla de con la parte real negativa, nada más. Pero es que no, si está en general, porque no es que son ambos, sino que tiene el mismo número, ¿verdad? Mismo número de valores propios con parte real negativa. O sea que puede ser que uno de los sistemas tenga 1 y el otro también 1, ¿verdad? Puede ser que uno de los sistemas o que los dos sistemas tengan los dos valores propios, ambos con parte real negativa, ¿verdad? Entonces es sobre el mismo número, ¿verdad? Mismo número de valores propios con la parte real negativa. O sea que básicamente lo que determina todo es la cantidad de valores propios que tienen parte real negativa, ¿no? Ok, entonces déjame ver si lo escribí, si lo redacté bien aquí. La misma cantidad, sí, la misma cantidad de valores propios con signo negativo. Sí, no hay problema. Ok, entonces aquí estaríamos considerando el caso en que solo hay un valor propio, ¿verdad? Con parte real negativa, ¿verdad? Bueno, en este caso específico son valores propios reales, ¿verdad? Y uno negativo, el otro positivo. Entonces se satisface lo del teorema, ¿verdad? Que es, ambos tienen un valor propio con parte real, que es el mismo real, negativo. Entonces, por lo que ya sabemos, cuando esto pasaba, teníamos un punto de silla. O sea, nosotros ya sabíamos que los dos sistemas iban a generar el mismo punto de equilibrio en el sentido de la clasificación, ¿verdad? Iban a ser puntos de silla. Pero más que eso, aquí lo que nos interesa es decir que son conjugados, ¿verdad? O sea, que existe esa función h que satisface las condiciones de la definición. Entonces, como vimos en el ejemplo ese, ¿verdad? Noten que por cómo es la matriz, o como sería la matriz en este caso, nosotros podríamos escribir el sistema, la forma canónica, ¿verdad? Sería, ya que las tengo por aquí, sería esta de aquí, ¿verdad? Que tiene los dos valores propios reales distintos. Y entonces, las ecuaciones que formarían el sistema serían ecuaciones no acopladas, ¿verdad? Pues, ya tenemos el sistema ese así, ¿verdad? X', lambda, y bueno, en la demostración esa lo que se utiliza es mu. Y entonces las ecuaciones serían ya individualmente, ¿verdad? X' igual a lambda por X y Y' igual a mu por Y. Entonces, básicamente lo que tenemos es el caso ese del ejemplo. Lo único es que hay que redefinir la función h, que va a ser el papel de homeomorfismo y de conjugación, ¿verdad? Lo único es que ahora esta h tiene que ir de R2 en R2, ¿verdad? La que se definió en el ejemplo solo iba de R en R. Pero se utiliza esa misma para definir la que queremos. Entonces, se hace para la primera ecuación, vamos a ver. Dice que aquí tenía que combinar también. Aquí combiné lambda 2 con lambda 1, mu 2 con mu 1. Y tiene que ser lambda 1 con mu 1, lambda 2 con mu 2, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que para uno de los sistemas, o sea, así como lo escribí aquí, más bien uno de los sistemas sería así, ¿verdad? Pero eso es basado en la forma de la solución que estaba ya en el ejemplo.
Uno de los sistemas sería así y el otro sería así, ¿verdad? μ1 y μ2. Para que tenga sentido lo que estoy diciendo ahí. Pero así como están las condiciones, más bien era lambda 1 con μ1 y lambda 2 con μ2. Pero bueno, ya que lo escribí así. Entonces, supongamos que los sistemas son de esta manera, ¿no? Aunque seguramente se utilice la hipótesis esta, ¿verdad? De que sea uno positivo, otro, bueno, ya vamos a ver. Entonces, nosotros ya sabíamos que esta función era un homeomorfismo de R en R, ¿verdad? Y además satisfacía la condición esa de conjugación, por lo menos para una sola ecuación, ¿verdad? Como es un sistema, pues realmente pasaría lo mismo porque, como dijimos, el sistema realmente se vuelve en dos ecuaciones que se pueden ver como individuales, ¿verdad? Porque no están desacopladas, queriendo decir que en esta solo depende de X, ¿verdad? Esta solo depende de Y. Y entonces se puede aplicar la misma función esta para cada una de ellas, ¿verdad? Y al final, entonces, lo que se hace es que para definir nuestra función de R2 en R2, utilizamos pues las dos, ¿verdad? Una para la primera componente y otra para la segunda componente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya sabíamos que estas funciones de R en R, ¿verdad? H1 y H2 satisfacían todas las condiciones. Entonces, por ejemplo, las cuestiones de continuidad y eso, ¿verdad? Van a venir directamente de las componentes, ¿verdad? Se recuerdan ¿qué sería? En cálculo 3, ¿verdad? En cálculo 3 le dicen a uno, bueno, la continuidad de una función definida así por componentes depende de la continuidad de las componentes, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que estas son continuas, entonces la H va a ser continua también. La inversa, pues se define, como habíamos dicho, ¿verdad? Se intercambia el papel de los valores propios aquí. También va a tener la continuidad por la misma razón. Y como ya se había comprobado que estas H1 y H2 satisfacen la condición esa de ser conjugación, esta de aquí, entonces si la hacemos por separado, pues va a funcionar igual, ¿verdad? Una para la primera componente, otra para la segunda componente. O sea que por lo menos en ese primer caso no hay mucho que decir, era básicamente entender bien este primero, ¿verdad? Porque las ecuaciones se desacoplan, ¿verdad? Por la forma canónica de la matriz y entonces no hay problema. O sea que este primer caso, de hecho, se va a dividir esto en tres casos. El primero y el último son los simples, digamos, y el segundo, que es el caso es el que tiene más complicación y es el que tiene más detalles y es que les digo que alarga un poco la cosa esto. Ok, entonces ahora suponemos que tenemos valores propios con parte real negativa, ¿no? O sea que serían tener dos valores propios donde ambos tienen parte real negativa. Entonces eso se puede dar de estas tres formas, ¿verdad? O sea, no necesariamente es que es caso complejo, sino que recuerden que lo que importa en el teorema es la cantidad de valores propios con parte real negativa, ¿verdad? En todo caso, aquí lo que me faltó es parte real, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de valores propios con parte real con signo negativo, ¿verdad? Marcarlo ahí. Esto acá creo que también tengo que modificarlo. Ok. Entonces, fíjense, primero vamos a considerar el caso A2 y A3, y luego el caso el caso A1. Okay. Entonces, consideramos por eso primero estas últimas dos opciones. Esto es siguiendo el orden que utiliza el libro, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que vamos a ver primero, no es evidente, es que tanto una matriz de esta forma como una matriz de esta forma se puede ver como conjugada o el sistema con una matriz de esta forma, el sistema con una matriz de esta forma,
se puede ver como conjugado del sistema que tiene esta matriz específica. Entonces, si ya tiene esta matriz específica y yo ya sé que es conjugado con este, entonces como que se vuelve más simple la cosa, ¿verdad? Porque este sistema es bien simple. Otra vez es un sistema que no está acoplado, ¿verdad? Entonces se puede hacer muchos cálculos con él, ¿verdad? Entonces, fíjense, queremos comprobar que tanto en este caso como en este caso, ambos son conjugados con el sistema que tiene como matriz esta de aquí, ¿no? Entonces, fíjense cómo comienza la prueba. Se considera el círculo, se denota como S1. Y pues como ya sabemos, lo podemos parametrizar, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Seno de teta, seno de teta. Entonces, esta es la parte que les digo yo que me parece que como que los autores la atacan de mejor manera en el libro viejo que en las nuevas versiones. Pero eso tiene mucho que ver con la cuestión de que en las nuevas versiones está escrita como para que haya gente de todas las áreas, ¿verdad? No necesariamente solo de matemáticas. En ese sentido, como aquí sí solo estamos con gente de matemática, creo yo que lo hacen mejor en este libro. Aquí lo que pasa es que, bueno, esta copia que tengo aquí está bien fea, pues la copia en sí. Y lo que pasa aquí es que definen primero cómo hacer exponenciales de matrices. Y ya después, entonces, con esos exponenciales de matrices, se vuelve como bien simple la cuestión esa de esa clasificación. Acá no, acá los exponenciales de matrices los definen hasta allá más adelante y entonces hasta ahí es que más o menos hacen ese comportamiento. Pero aquí como quieren ir como introduciendo poco a poco la cuestión, entonces por eso van en esa línea. Como les dije, estaba tentado a decirles, no, fíjense que esta parte realmente no conviene tanto verla así, nos vamos a saltar al caso general, pero bueno, ya me había metido ahí, entonces sigamos así. Entonces, lo que se va a comprobar primero es que el campo de direcciones de este sistema apunta hacia adentro de S1. Y aquí por eso les traía la grafiquita esta del campo de direcciones del sistema S, ¿verdad? X' menos X, Y' menos Y, que es el sistema que tiene como matriz esa menos la identidad, ¿verdad? Entonces ahí, si lo vemos pues directamente el diagrama, es claro que el campo de direcciones apuntan dentro de un círculo de radio 1, ¿verdad? Y se puede ver también, ¿verdad? Que las soluciones aquí todas son rectas, ¿verdad? Están dentro. Acuérdense que uno dice, bueno, las soluciones son exponenciales, ¿verdad? Individualmente, pero si las vemos de forma vectorial, los puntos, ¿verdad? Que definen esto, ¿no? Están sobre una recta, ¿verdad? Y aquí, pues, en el campo de direcciones se ve claramente eso. Entonces, pero bueno, se quiere probar eso, ¿verdad? Entonces, para comprobarlo, fíjense, lo que hacen es un poco de álgebra lineal. Bueno, casi todo esto es álgebra lineal, ¿verdad? De hecho, por eso les decía que en el libro anterior, por ejemplo, en el nombre ya no le pusieron, quitaron lo de álgebra lineal y le pusieron introducción al caos. En el anterior se llamaba, en vez de introducción al caos, álgebra lineal. Que casi todos los argumentos aquí son de álgebra lineal, ¿no? Y bueno, algunos de análisis. Fíjense, lo que se chequea es que si tenemos esta matriz, fíjense que aquí yo creo que en vez de B era A, porque en el caso de B pues es bien evidente. Y de todas maneras los cálculos aquí se hacen con A, entonces aquí debe ser A. Y en ese caso, pues ahí sí como el sistema es de forma general, por ejemplo, suponemos que tiene esta matriz. En este caso, pues yo no puedo ir a ver, sí, aquí veo que es así, ¿verdad? Aunque veamos, a ver, supongamos que ponemos A más B por Y y la otra sería menos A por X más B por Y. A ver si me da un diagrama en este sentido. No creo porque como hay diferentes posibilidades ahí.
No, ¿verdad? No me da nada. Campo de direcciones no me da nada. O sea, no me da incluso ni las soluciones, ¿verdad? Del sistema. Ok, así que no se podría decir solo, observemos que es cierto, siendo un gráfico ahí. Y aquí debe ser A, porque por lo menos para B, pues, se puede hacer explícitamente, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso que la matriz es de esta forma, entonces notamos que si escribimos el vector A por X de teta, donde X de teta es la parametrización del círculo, ¿verdad? Entonces me queda esta expresión, ¿verdad? Y n de teta es un vector, si lo vemos como vector, ¿verdad? Es un punto sobre el círculo, ¿verdad? Pero si lo vemos como vector, es un punto que es normal al círculo, precisamente en el punto X de teta, ¿verdad? O sea, sería gráficamente una cuestión, hacerlo en otra, una cuestión algo así, ¿verdad? Tenemos el círculo S de radio 1, no salió tan mal. Y aquí puedo utilizar la herramienta para hacerlo más bonito. A ver, fíjense que no me había puesto a utilizar esto. Bueno, no está muy conveniente dónde poner el centro, entonces lo voy a hacer primero. Ok, tenemos el círculo ahí. Voy a hacer los ejes ahora. Y bueno, entonces el vector S como punto está sobre el círculo, ¿verdad? Pero si lo vemos como vector, realmente sería así, ¿verdad? Y si lo vemos como vector que empieza aquí en este punto, pues entonces sería un vector en esta dirección que es normal, ¿verdad? Al círculo en el punto precisamente ese, ¿verdad? Entonces, notamos que si hacemos el producto punto de estos dos, recuerda que el producto punto de cierta forma me da como que el ángulo, ¿verdad? Que se forma entre los dos vectores. Entonces, aquí vemos que el producto punto de este vector con este vector me da esta expresión. Esto se hace 1, ¿verdad? O sea, solo me da alfa. Y entonces, vamos a ver, sí, porque los términos con beta se eliminan ahí cuando uno hace el producto punto. Y entonces solo me queda alfa, y habíamos asumido que alfa, que es la parte real, negativa, ¿verdad? Estamos con el caso de que ambos son negativos. Entonces, esta es negativa, y entonces esto significa que este vector apunta hacia adentro de él. ¿Por qué? Habíamos dicho que este está en esta dirección, ¿verdad? Entonces, si este producto punto es negativo, ¿cómo era la ecuación esa de vectores? Coseno de teta era U por B, U punto B, ¿verdad? Entre los productos de las normas. Y entonces ya tenemos que este de aquí es negativo, ¿verdad? Esto de aquí es positivo. Entonces estamos diciendo que el coseno de teta es negativo, ¿verdad? Negativo entre positivo. Entonces el coseno de teta sería negativo. Entonces el coseno de teta es negativo. ¿Dónde era? El coseno de teta era la coordenada en X, es negativo aquí y aquí, ¿verdad? O sea que el ángulo tiene que estar entre pi medios y 3 pi medios. Entonces, empezando de aquí, recuerden que el ángulo del vector se mide como que en forma positiva, ¿verdad? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ese otro vector, si el ángulo está entre pi medios y 3 pi medios, pues va a estar por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, acá o puede estar acá, porque ahí es donde el ángulo va a estar entre pi medios y 3 pi medios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ese otro vector rojo sería el A por X de teta, ¿verdad? Y entonces, eso era lo que queríamos decir con apunta hacia adentro de ese 1, ¿verdad? Porque si está aquí, está como apuntando así visualmente. Ese es el tipo de cosas que les digo que no me gusta mucho porque es bien como intuitivo, ¿verdad? Pero es como que no se siente formal, y pues en matemáticas todo lo queremos ver formal, ¿verdad? Pero bueno. Pero ahí vemos entonces que los vectores esos, como este ángulo tiene que estar entre pi medios y 3 pi medios, van a estar aquí, ¿verdad? Apuntando hacia adentro en este sentido, ¿verdad? Este sería el n de teta, ¿verdad? Y este rojo adentro sería A por X de teta, ¿no? Así. Ok, eso sobre esta primera afirmación. Déjenme, vamos a ver.
Solo déjenme terminar este otro caso, porque ya se terminó la hora, ¿verdad? Y pues lo demás, como les digo, los voy a poner en un video aparte. Entonces déjenme terminar este caso. Acá pues hacemos lo mismo para ver que si el sistema tiene esta matriz, queremos ver que el vector AX teta, ¿verdad? AX de teta apunta hacia adentro también de S1. Pues hacemos cálculos similares, ¿verdad? AX de teta sería multiplicar esta matriz por el vector coseno seno. Me queda esto, ¿verdad? Y si hacemos el producto punto con n de teta, que es coseno seno, pues me va a quedar lambda coseno al cuadrado más mu seno al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, como se habían asumido que los dos son con parte real negativa, pues seno al cuadrado y coseno al cuadrado son positivos o cero, ¿verdad? Entonces, esto va a ser negativo, ¿verdad? No pueden ser ambos. Si uno es cero, el otro es uno, ¿verdad? Entonces, no pueden ser al mismo tiempo, ¿verdad? Cero. De manera entonces que esto va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, si esto es negativo, pues otra vez, ¿verdad? Estamos diciendo que ese producto punto es negativo y por este mismo argumento de aquí, este es negativo, esto siempre es positivo. Y entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Que el vector queda apuntando hacia adentro, solo que para esta otra matriz. Ok, entonces, bueno, hasta ahora tenemos que los vectores esos formados por multiplicar la matriz A por el vector quedan apuntando hacia adentro del círculo S, ¿verdad? Después entonces vamos a ver qué pasa ahí porque al final recuerden que lo que se quiere, esto solo es el inicio de la prueba es algo larga. Al final lo que se quiere es definir una función de este tipo, ¿verdad? Una h que satisfaga las propiedades de la definición esa de conjugación. Me voy a quedar por aquí. Déjenme terminar la grabación y solo les quiero hablar sobre las evaluaciones.